¿Te has preguntado qué es el término Power over Ethernet? ¿Existen algunos beneficios de esta tecnología? ¿Qué consideraciones de diseño debo tener en cuenta a la hora de implementar estas soluciones en mi red? Pues te invito a que te quedes hasta el final del video porque vamos a cubrir en el mismo todos estos puntos. Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de qué es Power over Ethernet o PoE. Y esto es una tecnología que nos permite, a través de un cable de red similar a este, poder enviar energía eléctrica y datos para poder energizar a nuestros equipos. Los dispositivos que podemos energizar con esta tecnología son cámaras IP, teléfonos IP y access point, entre otros. Existen distintos estándares con los que vamos a estar trabajando. Está el IEEE 802.3 AF, que es conocido como PoE y da hasta 15.4 vatios por puerto. Existe el estándar PoE Plus, que es IEEE 802.3 AT, que da hasta 30 vatios. Y está el estándar PoE Plus Plus, que da hasta 60-90 vatios, dependiendo del estándar, que es IEEE 802.3 BT tipo 3 y tipo 4. Cisco desarrolló el Universal PoE o UPoE, que te da hasta 60 vatios. Dentro de los beneficios que ofrece esta solución está reducción de costos. Yo no necesito ahora un cableado eléctrico separado para poder energizar mis dispositivos. También está la facilidad o flexibilidad en la ubicación de los dispositivos. Por ejemplo, cuando ahora yo voy a colocar una cámara IP o voy a colocar un access point, yo lo único que necesito es mi punto de red para energizar ese dispositivo a través de PoE. Eso me permite poder llevar los dispositivos a lugares donde no había tomas eléctricas o fuese complicado instalar, digamos, cableado eléctrico. Otro beneficio es la parte de expansión o escalabilidad. Ahora yo puedo mover equipos tranquilamente, sin mucho problema, sin preocuparme que no tengo una conexión eléctrica allí. O simplemente lo que hago es, si necesito más cámaras, si necesito más access point, más teléfonos, con yo tener únicamente punto de red es suficiente. Y también un monitoreo centralizado. Hoy en día con las API, una de las cosas que pudiésemos hacer es decir, bueno, ya yo sé que los usuarios se van a tal hora, puedo mandar a apagar todos esos puertos para reducir el consumo eléctrico, que también, además de tener un monitoreo centralizado, me va a facilitar, digamos, ser más eficiente en el tema de los costos. ¿Cuáles son algunas de esas consideraciones de diseño que yo debo tener en cuenta a la hora de implementar esta tecnología en mi red? Bueno, lo primero es saber qué tipos de dispositivos vamos a energizar. Es bueno revisar siempre la hoja de datos de los dispositivos para ver cuál es el consumo a nivel de vatio, porque eso me va a permitir también poder seleccionar a nivel del switch de red si deben soportar los puertos PoE, PoE Plus, UPoE, PoE Plus Plus, porque pudiese conseguirme con una sorpresa no muy agradable, que es que vaya a energizar un equipo, estoy usando por ejemplo PoE y el equipo requiere más de 15.4 vatios, 20 vatios, 25 vatios. Entonces en ese caso yo debería estar muy atento de cuál es el consumo, digamos, que tiene ese dispositivo. También debería tomar en cuenta el tipo de cableado, la categoría del cable. Sí es cierto que en la actualidad la mayoría de las implementaciones de cableado estructurado se usan con categoría 6A. Es importante de todas maneras validar que no tengamos conexiones categoría 5E o 6 a la hora de repente de requerir usar PoE Plus, ¿sí? Que necesite poder trabajar con una categoría mayor. Así que es también muy importante validar la categoría del cableado que tenga. Otro punto muy importante es la distancia. Recordemos que el estándar define que a nivel de cable de UTP no debería ser mayor de 100 metros, uno debería tratar de que sea 90 metros, entonces hay que ver dónde va a estar nuestro dispositivo para garantizar que no excede esta distancia. Yo les recomiendo siempre a la hora de seleccionar un dispositivo, de hecho eso le digo mucho a los usuarios, que validen la hoja de datos y matriz de compatibilidad de los dispositivos, tanto del fabricante del dispositivo que ustedes van a alimentar como el fabricante del switch que están seleccionando. Ahora les voy a hacer una pequeña demostración de cómo utilizando un switch que soporta Power over Ethernet vamos a alimentar un access point. Para esta oportunidad yo tengo un switch Cisco Meraki. Fíjense que por acá nos indica que soporta PoE. Actualmente, de hecho, este equipo soporta PoE Plus y con él vamos a energizar usando Ethernet a un access point Meraki. Por aquí vamos a ver que tiene la indicación de soporte de PoE, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a
conectar. De aquí yo tengo mi cable de red, voy a agarrar un punto, ¿sí? Lo conecto acá al switch y de acá voy a conectar el otro extremo a nuestro access point, ¿sí? Entonces vamos a conectar al access point. Vamos a esperar unos segundos y van a ver que el LED allí va a comenzar a parpadear, que es que ya está energizando nuestros dispositivos. Entonces vamos a esperar un breve momento y vamos a ver esto ya funcionando. Bien, ahora nos vamos a dar cuenta que ya está acá el LED en nuestro conector, en nuestro puerto. Y si vemos el access point, también vamos a ver que ya se ve el LED. Es decir, que aquí ha sido energizado. Fíjense que yo no tengo ninguna otra conexión adicional a este access point. Y esto es justo lo que nos permite esta tecnología de Power over Ethernet. Espero les haya gustado el video y hasta una próxima oportunidad.